Bendiciones, jóvenes, qué bueno es estar otra vez reunidos en este día especial viernes, porque el martes que nos tocaba la reunión no la hemos tenido, estábamos en el cierre de la cadena, así que la tenemos hoy, pero sepan que el martes que viene tendremos la próxima reunión, así que a partir de la semana que viene, ya el martes, volvemos al día habitual. Estaremos hablando un poco de los 21 días de ayuno y oración que vamos a hacer a partir del 21 de junio, con el propósito de 10 veces más. Estaremos hablando sobre eso el próximo martes. Eh, Qué bueno es compartir, como decía la adoración, decía, mi vida nunca más será igual. Y como dice el título dice, no es lo mismo hasta que se recibe, y ese título es con toda la intención, no es lo mismo hasta que se recibe. Muchas veces oímos sobre cosas, promesa del Señor, intención del Señor, voluntad del Señor, eh, profecía del Señor, revelación del Señor. Prestamos atención, oímos, pero aún hay gente que pareciera que no pueden concretar esa vida que la palabra anuncia. Y a esa gente les entra una especie de duda, de incógnita, de duda en su vida, de por qué ellos no pueden experimentar esa realidad. En los mejores de los casos no dudan de la palabra, sino que dudan de por qué en ellos no pasa. Otros, tristemente, en el peor de los casos, dudan de la palabra. Pero hoy vamos a ministrar bajo un tópico que viene con la intención de revelar, de edificar, pero también de romper esa característica de conducta que hace porque lo que oímos todavía no lo pueda vivir o tener plenamente en mí. Esto está totalmente ligado al mensaje que ministramos en el día de ayer, sobre el mensaje de la intercesión de ayer. Está totalmente ligado, es una continuación. Porque una cosa es oír, otra cosa es escuchar lo que se describe, lo que se vive en la vida bajo la unción, otra cosa es tenerlo, otra cosa es experimentarlo, obviamente. No es lo mismo oírlo solamente que tenerlo en la mano, que tenerlo dentro de uno para experimentarlo. Por eso hay una característica, no una característica, más bien vamos a decir un comportamiento que hace que esa realidad no suceda todavía. Y quiero que sepas y veas a través de la escritura que no es de parte de Dios. No es que Dios te niega la unción, no es que Dios te niega el Espíritu Santo, no es que Dios te niega la vida de poder. Y yo en esta hora estoy hablando directamente a personas que están totalmente interesadas en vivir una vida de unción y poder, porque entiendo, con tristeza, pero lo entiendo, que hay gente que no desea una vida de unción, no desea vivir unción, no desea vivir poder, no desean servir a los demás en el Espíritu Santo, sino que solamente se conforman con escuchar un mensaje, tomar lo que les guste y lo que no les guste dejarlo y nada más. Pero yo creo que hay una generación y hay gente, sin importar la edad, llámese jóvenes, niños, preadolescentes, adultos, ancianos, que han despertado en este tiempo y desean con todo el corazón vivir en la unción, en el poder del Espíritu Santo, y ese deseo que tienen internamente, quiero que sepan que no es de ustedes, sino que es de Dios, y eso ya es una buena señal, porque es un deseo de Dios dentro de sus corazones, conduciéndolos ciertamente a la manifestación. Recuerden, jóvenes, que yo les enseñé que la primera aparición de Jesús en la vida de alguien es a través de forma de palabra. El primero se hace verbo, el primero se hace palabra, y luego al que le cree, al que guarda esa palabra, se le manifiesta. Ustedes ya saben, ya les he enseñado sobre eso, que la primera aparición de Jesús en la vida de alguien es en forma de palabra, en verbo. Y si tu corazón lo recibe, lo cree, tenés por seguro que vas camino a la manifestación, no solamente de un momento, sino de continuamente estará contigo esa palabra revelada. Por eso quiero que vayamos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8. Vamos a describir un mandato de Jesús y un resultado que sucede después del cumplimiento de esa palabra,
Y hay un conector entre lo que Jesús dijo y la realidad experimentada por los apóstoles. Y dice así, Hechos capítulo 1, verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús, él dice esto, pareciera como que cambiara de tema, porque los apóstoles, unos versículos anteriores pueden leer, que le preguntan al Señor Jesús si este era el tiempo en el cual restauraría el reino de Israel, y Jesús le dijo, a ustedes no le corresponde conocer las sazones que solamente están en la potestad del Padre, pero recibirán poder. Ese pero no es que Jesús cambia de tema, no es que Jesús hace un cambio de página, sino que les da a ellos la participación dentro de esa pregunta. Si desean la restauración de Israel, si desean mi regreso, ustedes deben ser mis testigos y llevar mi testimonio hasta lo último de la tierra. Y para eso les daré el Espíritu Santo. Y cuando Él esté sobre ustedes, Él les dará poder para hacerlo. Ok, la misión de la iglesia, atención a estos jóvenes, es esta. Es llevar el testimonio de Jesús hasta lo último de la tierra, no solamente hablando geográficamente, pararte en la última piedra de la tierra, sino también hasta la última persona, dice el Señor Jesús, y entonces Él va a regresar. La intención de la iglesia, el propósito de la iglesia es llenar toda la tierra, su geografía y las personas con el testimonio de Jesús. No solamente con la palabra de Jesús, sino también con la acción del testimonio que Jesús está vivo. Y entonces todo eso va a colaborar para que Jesús regrese. ¿Por qué? Porque toda la humanidad entonces habrá tenido testimonio de palabra y testimonio de evidencia sobrenatural de que ciertamente Jesús está vivo. Nuestro propósito como iglesia es llenar la tierra con el testimonio de Jesús. Siempre ha sido desde el momento inicial de la iglesia en la tierra. Ese ha sido su propósito. Y Jesús señaló a quién sería el proveedor continuo del poder, y señaló al Espíritu Santo. También señaló quiénes son los que son los receptores del poder, y señaló a la iglesia, a los creyentes en Él. Y Él señaló lo que dijo entre lo que pasó. Es el Espíritu Santo el conector entre las palabras de Jesús y la realidad que los apóstoles vivieron. Ellos hasta ese momento, según el capítulo 1 de Hechos, ellos tenían el mandamiento descrito. Ellos sabían lo que iba a suceder cuando el Espíritu viniera, pero aún no lo estaban viviendo porque debía venir el Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo viene, ellos entran en la realidad de lo que Jesús dijo y empiezan a ver las señales, maravillas y milagros, el testimonio de Jesús, con tal carácter, actitud y devoción, que la gente del antiguo mundo, digo el antiguo mundo para aquel que no conoce historia de la humanidad, sepan que antiguo mundo se llama a todo lo que es Medio Oriente, a todo lo que es Europa. ¿Por qué? Porque ya era un territorio conocido y civilizado. América no había sido descubierto, ellos no tenían noción que existía un continente llamado América, tanto del norte, América Central y América del Sur, hasta que después con el pasar de los años la descubrieron. Entonces el mundo antiguo fue totalmente lleno del testimonio de Jesús. Pero, como dice el libro de Hebreos, capítulo 11 al final, el Señor preparó también algo para nosotros, para que nosotros también llevemos en el mundo actual el testimonio de Jesús. Y algo extraordinario es esto, jóvenes, para que ustedes tomen ánimo. Nosotros no cavaremos pozos desde cero, sino que nosotros despertaremos los pozos que ya fueron cavados. Cantaremos, como describe la Escritura, que junto al pueblo de Israel, junto a Moisés, llevaron a un lugar llamado Ber, que significa pozo, y que ese era el pozo que los patriarcas habían cavado y del cual habían sacado agua y habían bebido. Pero en el momento en que los descendientes de los patriarcas llegaron ahí junto con Moisés, ese pozo estaba cerrado y seco. Pero pasó algo, según la directiva.
Moisés con los ancianos y con sus báculos, con sus varas, empezaron a golpear esa tierra y empezaron a cantar: sube, oh pozo, sube, oh pozo, sube, oh pozo. Empezaron a cantar y dice que las aguas de aquel pozo que parecía cerrado y seco comenzaron nuevamente a subir de las profundas de la tierra, comenzó a subir para que puedan beber. Y eso es una figura espiritual. Nosotros no cavaremos pozos, sino que nosotros les hablaremos a los pozos que ya fueron cavados anteriormente por gente antecesora de nosotros, generales, hombres y mujeres de fe, en la unción del Espíritu Santo, que llevaron el testimonio de Jesús, y que las generaciones que vinieron después de ellos en esos territorios han olvidado, no le han contado la historia del Evangelio, le han dado la espalda, y esos pozos parecen cerrados, parecen secos, pero lo que no conocen es que hay una descendencia espiritual, hay una descendencia de la unción, hay una descendencia del testimonio de Jesús en la gente hoy presente, en la iglesia hoy presente, que así lo está anhelando, y Dios pondrá la canción en nuestra boca para que declaremos a esos pozos en la tierra: oh pozo, sube agua, oh pozo, vuelve a abrirte, oh pozo de avivamiento, vuelve a abrirte, oh pozo de derramamiento del Espíritu, vuelve a abrirte, oh señales, milagros y maravillas, testimonio revelado de Jesús, vuelve a surgir de lo interior de la tierra esas aguas, hablando en términos espirituales. ¿Saben por qué? Porque el lugar, cuando ellos llegan, ellos lo identifican como ver, que se traduce como pozo, pero originalmente ese lugar se llamaba Beerseba. Faltaba la segunda parte del nombre, porque Beerseba junto significa el pozo del pacto o el pozo del juramento. Pero como estaba cerrado y seco, se habían olvidado del juramento, se habían olvidado del pacto, y solamente era un pozo, parecía. Pero cuando volvieron a cantar, los descendientes de la fe volvieron a golpear con sus varas ese territorio, el pozo volvió a tener vida, volvió a surgir agua, y la ciudad volvió a llamarse Beerseba, porque hubo un recordatorio, hubo un memorial del pacto de la descendencia. Y yo oro en el nombre de Jesús que sobre las naciones se volverá a anunciar un memorial del avivamiento que Dios despertó desde la iglesia del primer siglo y durante los tiempos y siglos que han pasado, de gente, de hombres y mujeres de fe y de unción, que junto al Espíritu han despertado avivamientos en territorios europeos, en territorios africanos, en territorios asiáticos, en territorios americanos, en territorios de Oceanía, en territorios de islas. Han despertado avivamiento. Oro en el nombre de Jesús que habrá generaciones que traigan memoria de esos tiempos y vuelva a levantarse el avivamiento que aparecía olvidado de esas tierras, y el testimonio que de Jesús fue anunciado en esos lugares vuelva a latir, vuelva a encenderse, vuelva a inundar cada porción geográfica y en las personas de esos territorios, porque ciertamente esa es la misión que tenemos. Por lo cual no podemos ser mudos, no podemos ser ignorantes. Debemos entender que tenemos una misión, tenemos un propósito y no podemos ser ignorantes. Por eso necesitamos del Espíritu Santo siempre. Por eso, como dice el título, no es lo mismo hasta que se recibe. ¿Y por qué puse ese título? Primero porque fui inspirado, y además porque explica claramente la intención del mensaje. Porque cuando vos tenés internamente, recibir es tenerlo internamente. Dijo el Señor Jesús que de adentro, de nuestro interior, más bien de nuestro corazón, nacen las acciones, nacen los pensamientos, nacen las palabras, nace todo aquello que va hacia afuera y que tiene un impacto en la sociedad y en la gente.
nace de adentro. Por lo tanto, si lo tenemos dentro, si tenemos dentro de nosotros la unción, si la tenemos hablando, apuntando un lugar, no es que la unción está solamente adentro, la unción está sobre todos nosotros, está sobre nosotros, está con nosotros, está dentro de nuestro, está por todo nuestro ser. Pero hablando de que si está dentro esa fe, está dentro ese fuego, está dentro ese poder, ciertamente las acciones de palabras, las acciones de trato a la gente, las acciones de contacto, las acciones de conversación, la acción de oración, la acción de alabanza, la acción de adoración, la acción de hacer un bien a otro, ciertamente tendrá poder del Espíritu Santo. Por eso no es lo mismo hasta que se recibe, no es lo mismo hasta que se tiene. Y el tener al Espíritu Santo no es algo que el hombre suplica a Dios y que Dios no quiere dar. No, todo lo contrario. El deseo del corazón en el creyente, cuando tiene ese deseo tan fuerte, dice: yo deseo al Espíritu Santo. Ese deseo el mismo Dios lo puso dentro de nosotros, porque Él es el primero en querer darlo. Él pone ese deseo para que nosotros podamos responder al deseo de su corazón. Por eso les quiero decir a aquellos que internamente están deseando el Espíritu, venían deseando, le decían: yo quiero más del Espíritu, quiero conocerlo más, anhelo estar bajo su unción, su presencia. Ciertamente ese deseo te está conduciendo a la manifestación del Espíritu Santo. Por eso el recibir, además de que es un verbo que indica un don que me dan, resalta una actitud dentro de su significado, resalta una actitud de parte de la persona que le he dado el don. O sea, dentro del significado de la palabra recibir, describe la actitud de la persona que lo está recibiendo, y es esta: la actitud de la persona que recibe es que le da acceso y cede a la persona que le está dando el don, en este caso el Espíritu Santo. Aprendamos esto: el Espíritu Santo siempre está dispuesto a darte su don y estar con vos y conmigo para siempre. La cuestión a tratar es que encuentre personas que le den acceso y cedan a Él. El poder descrito por Jesús es totalmente el resultado del ceder, dando acceso al Espíritu Santo en nuestro diario vivir. La vida de poder y unción no es para algunos, pero solo algunos lo viven, porque ceden y dan acceso al Espíritu Santo. Lo vuelvo a decir: la vida de poder y unción del Espíritu no es solo para algunos, pero solo algunos lo están viviendo porque ceden y le dan acceso en su diario vivir al Espíritu Santo. Hay muchos ejemplos en la Biblia que describen la participación unánime, de unidad entre el hombre y la mujer de fe y el Espíritu Santo, haciendo las maravillas, señales y prodigios en el nombre de Jesús. Yo les voy a leer uno que está en Marcos 16:20, pero hoy voy a hacer algo diferente. Hoy voy a pedir a algunos que están conectados que participen conmigo, y les voy a pedir que busquen un texto bíblico que les voy a decir y que lo escriban en el chat de esta transmisión para que quede impregnado los otros ejemplos. Por ejemplo, voy a pedirle a Ruth y a Josué, que están oyendo, voy a pedirles que me busquen Hechos capítulo 2 verso 43 y lo escriban en el chat del audio. Voy a pedirle a Brian y a Débora que escriban Hechos capítulo 4 verso 30. Voy a pedirle a Camila que busque y escriba en el chat Hechos capítulo 6 verso 8. Voy a pedirle a Barbie que escriba lo que dice Hechos capítulo 8 verso 6. Voy a pedirle a Lorena que escriba lo que dice Hechos capítulo 14 verso 3. Y voy a pedirle a Mili que escriba lo que dice Hebreos capítulo 2 verso 4. A los que les pedí, por favor, escriban lo que dice ese texto en el chat del audio para que quede registro de los otros versículos que hablan
de este compartir entre el Espíritu Santo y la gente de fe. Yo les voy a leer Marcos 16:20. Dice: y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Tanto el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, cuando leemos la directiva que el Señor Jesús le dio a los apóstoles y la vida que hacían, la predicación, las señales y maravillas, ahí vemos que entre lo que Jesús les dijo y la vida que estaban viviendo, el Espíritu Santo es la conexión en la palabra de Jesús y en la obra de Jesús en el corazón creyente. Eso es lo que describe claramente la Biblia, y los versículos que les pedí que busquen y escriban también describen al Espíritu Santo en la persona haciendo la obra de poder y de unción. Es impresionante y es extraordinario. Hay un conector entre lo prometido y la manifestación, es el Espíritu Santo, eso es claro, en nosotros y a través de nosotros, y nosotros en Él. El texto del Evangelio Marcos relata un compañerismo en la obra y en el poder que sucedía en la gente de fe. Quiero que veas que es el deseo del corazón de Dios darte el Espíritu Santo y juntos hacer la obra sobrenatural. La acción es ceder y dar acceso al Espíritu Santo. No retrases más el tiempo, fluye en el Espíritu Santo. Descubre la realidad sobrenatural de Dios para los creyentes y a través de los creyentes. El ceder es abrir la puerta. Y acá me conecto a un texto que descubrimos cuál es el carácter por el cual todavía hay gente que no camina bajo el poder y unción del Espíritu Santo. Pero mientras tanto, ahí gracias a los chicos ahí van compartiendo los textos. Ahí Brian y Débora compartían Hechos 4:30. Dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Son testimonios que van quedando. Bueno, ahí Ruth me pide que nuevamente comparta. Ruth y Josué era Hechos 2:43. Hechos 2:43. Hay testimonio de la obra del Espíritu Santo en los creyentes y los creyentes en el Espíritu Santo. Porque bajo la unción y poder del Espíritu Santo no es solamente que Él nos guía, sino que nosotros en Él oramos, nosotros en Él hacemos las obras. Hay una comunión entre Él hacia nosotros y nosotros hacia Él. Nosotros siempre nos sujetamos al Espíritu Santo, pero sí hablamos con Él, le preguntamos. Él nos corrige conceptos y formas de hacer las cosas o de ver que teníamos y nos da la corrección para que lo hagamos con la intención de Dios. Hay una comunión extraordinaria. Eso que la gente a veces, cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, te viene una idea, te viene un deseo, te viene una decisión, te viene un comportamiento que nace de adentro. No estaba en mi mente, no estaba en ningún lugar de mí, apareció. Y ciertamente eso es el Espíritu Santo, ciertamente Él es el Espíritu Santo el que nos está guiando. Ahí los chicos van compartiendo. Ahí compartió Barbie. Hechos 8:6 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Camila compartió Hechos 6:8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto para que ustedes puedan ver, que este ha sido el diseño de Dios. Recuerden lo que enseñamos ayer, que cuando el hombre mete mano en el diseño de Dios, se crea conflicto. Pero Dios nos dio un diseño, no para que le metamos mano, sino para que podamos disfrutar de la plenitud que Él nos quiere dar a través de ese diseño. Y Dios quiere disfrutar de la plenitud que nosotros tenemos al estar restaurados en Él. Es un compartir. Ahí Ruth comparte Hechos 2:43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todo eso da señal, está confirmadísimo en la Biblia. El Espíritu Santo
y los hombres y mujeres de fe, a través de una palabra que el Señor Jesús les dio, esperen, recibirán el poder del Espíritu Santo y podrán ser mis testigos. Es la intención de Dios para la iglesia. Esa es la intención, más allá de la multiforme gracia que tiene el Señor de hacer las cosas. La intención es que la tierra y la gente sea llena del testimonio de Jesús, porque Jesús es la causa de la restauración de la humanidad, para que podamos tener ese acceso al cielo y esa vida tan plena que Dios quiere que tengamos, más bien quiere que recuperemos. Pero volviendo a lo que estábamos ministrando, la característica, creo que quedó confirmadísimo, que la voluntad de Dios es que tengamos al Espíritu Santo, es que caminemos con Él, es que caminemos en comunión, es que vivamos la comunión, es que vivamos el poder, es que vivamos la unción. Quedó clarísimo, confirmadísimo. Ahora quiero que apuntemos por qué, si es tan clara la voluntad de Dios, por qué no es de así de claro en la vida de muchos en la iglesia. Punto uno. Hay gente que no quiere, y ya partamos de ahí. Hay gente que no quiere la unción, no quiere el poder, no quiere caminar bajo la presencia de Dios, no están interesados en ser testigos de Jesús. Y punto dos, hay algunos que quieren, pero están teniendo una actitud la cual debe ser corregida. El ceder al Espíritu Santo, el darle acceso a Él, significa abrir la puerta. Abrir la puerta de nuestra vida, invitarlo y que el Señor reine en nuestras vidas. Todos los que hemos venido al Señor hemos sido libres del pecado. Hemos sido libres de la condenación. Hemos sido libres de la atracción por las cosas del mundo. Hemos sido libres. Y cuando el Señor Jesús habló de liberación, Él explicó que el espíritu inmundo sale del cuerpo y anda rondando, buscando dónde reposar, y como no encuentra lugares donde reposar, viene y dice que volverá de donde fue echado. Y cuando llega, dice que encuentra la casa ordenada, limpia, pero vacía. Entonces va y busca 7 peores que él, y el postrer estado de esa persona es peor que el anterior. ¿Pero a qué se refería? A aquellos que no se llenan con el Espíritu, aquellos que no establecen una comunión, un compromiso real con el Señor en actitud de agradecimiento y reconociendo el placer que hay en vivir para Cristo. Y quedan vacíos, en la nada, quedan como en el medio, y los demonios vienen y le dan un estado peor que el que estaba antes. Pero si llenan su vida con el Espíritu, su estado siempre irá de gloria en gloria y de victoria en victoria por causa del testimonio de Jesús. Más allá que podamos pasar tribulaciones, momentos de angustia, tristeza, el testimonio de Jesús es uno: victoria, vencedor sobre todas las cosas. Por lo tanto, en Él siempre venceremos cualquier situación y podremos superarlas para la gloria y honra de su nombre. Pero el tema está en que la gente dé acceso al Espíritu. Por eso, cuando un corazón es ministrado y hay poder, hay unción, y lo liberamos y lo sanamos y todo, profetizamos. Si ese corazón no desea unirse a Cristo, esa vida queda libre por un momento, pero vacía. Y según las palabras de nuestro Señor Jesús, los demonios volverán y darán un peor estado a esa persona. Pero Dios no te libera, no te hace libre, no restaura tu interior para que vos caigas después en un peor estado, sino que el Espíritu Santo habite. Por eso Él desea darte al Espíritu Santo, pero tenés que desearlo. Entonces, para que Él esté en nosotros, hay que ceder, hay que abrir la puerta. Muchas veces, seguramente has oído ministros que han dicho, te han conducido, te han dicho, adore, empiece a orar, pídale al Espíritu Santo que venga. Y a veces algunos lo toman como algo rutinario, como algo del momento de la reunión, como bueno, el pastor ya está terminando y nos está pidiendo que oremos. Y dicen, vos lo ves que mueven la boca, pero en su corazón no tienen ni el más mínimo interés en que el Espíritu Santo venga. Entonces, tristemente, sus vidas van de mal en peor, y no es el deseo de Dios, sino que el deseo de Dios es que vivamos la plenitud de Cristo. Porque si no, el que vive así está menospreciando el sacrificio de Jesús,
está menospreciando la resurrección del Señor Jesús, está menospreciando el propósito eterno que Dios les dio, porque están en cualquier cosa. Pero yo hablo a aquellos que desean al Espíritu Santo, que desean caminar una vida de poder y de unción. Yo te quiero decir que es posible, totalmente posible, porque todo hombre y mujer que ha caminado bajo la unción y el poder y en grandes demostraciones es porque siempre han tenido el deseo continuo en el corazón de vivir para el Señor, y el Señor ha vivido en ellos y ellos han vivido en el Señor. Y cuando soy ministrado por el Señor de que el ceder es abrir la puerta, me acordé inmediatamente de la actitud de una iglesia a la cual el Señor le pide que abra la puerta, y es la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es una iglesia que se creía algo que no era. Se veía de una forma que no tenía nada de lo que decía que tenía. Era una iglesia que había dejado la comunión. Algunos sabios la llaman la iglesia mundana. La iglesia que tenía nombre de iglesia, pero su comportamiento era bajo el gobierno de este mundo y no bajo el gobierno de Dios. Por eso la iglesia es una de las iglesias a la que más fuerte la exhortación del Señor. Le dice, te crees algo que no sos. Vos te crees algo que no sos. Y eso es terrible. Y la respuesta de la iglesia, antes que el Señor le diga eso, ¿saben lo que la iglesia decía? Yo no tengo necesidad. La iglesia decía, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Claramente el deseo del Señor no era destruir esta iglesia, sino restaurarle la comunión, la unción con el Espíritu Santo. No sé cuál habrá sido la respuesta de la Odisea. Si se habrán arrepentido, si habrán dejado que se restaure la unción del Espíritu en ellos, no lo sé. Pero cede. No tengas el carácter de la Odisea de tener la puerta cerrada, de ser cerrado al Señor y querer andar en tu propia opinión. ¿Sabes? Hay un sabio, un maestro, que en el discipulado que le daba a sus discípulos, dice que un día el maestro entra con una vasija cerrada y le pregunta a uno de sus discípulos y le dice, ¿crees que lo finito puede contener lo grande? Y el discípulo le dice que no. Y le hace otra pregunta, ¿crees que lo pequeño puede contener lo grande? Y él le dice, no. Y el maestro le contesta, yo te digo que sí. Y el discípulo le pregunta, ¿y cómo sería eso? Sacando la tapa a la vasija. Porque la vasija, mientras esté cerrada, siempre va a poder contener solamente el tamaño que tiene. Pero si le sacamos la tapa y continuamente es llena a lo largo de su vida, esta vasija, aunque lleve tiempo, habrá podido contener en ella aún el abastecimiento de un océano. Eso fue impactante para el discípulo, diciéndole el maestro, mientras si uno quiere ser cerrado, no podrá contener más de lo que le da, la capacidad que tiene. Pero si uno se mantiene abierto, renovado, a lo largo de su vida, en cada llenura fresca, podrá haber contenido más allá de lo que su capacidad natural pudo o podía haber contenido. Así que esa conversación de ese maestro con ese discípulo es para nosotros aquí. Si vos querés cerrarte en tu opinión como la Odisea, no vas a poder contener más allá de lo que te da tu mente,
de lo que te da tu entendimiento, de lo que te da tus capacidades. Pero si sacás las tapas, abrís tu mente, la renovás y dejás que el Espíritu Santo entre y permanezca contigo, a lo largo de tu caminar, a lo largo de tu vida de fe, habrás recibido y habrás manifestado más allá de tus capacidades, más allá de lo común y ordinario, más allá de lo que aún la misma gente esperaba y aún más allá de lo que vos mismo creías que podías. Y justamente más allá es la definición de sobrenatural. Por eso quiero con esta palabra, quiero provocar en tu corazón el deseo de no cerrarte como la Odisea en su propia opinión, sino que abrirte como Filadelfia, que dice que guardó la paciencia de la palabra de Dios. Amaba al Señor y su palabra. Es que el secreto de los grandes hombres y mujeres que nosotros podemos ver en la fe, la unción, es que aman la palabra del Señor y lo que le dicen. Y como desean hacerlo, el Espíritu Santo está sobre ellos y confirma la palabra que hablan, confirman la palabra que anuncian, porque ciertamente el testimonio de Jesús está en ellos, porque han respondido sí y amén al deseo del corazón de Dios. Si hablamos de opiniones, hay un montón de gente que nos mira y podrían decir, no, a vos te falta, no, vos no podés. Pero el Señor, al darnos su Espíritu Santo, está diciendo, ustedes pueden en mi espíritu. Ustedes lo van a lograr en mi espíritu. Ustedes van a cruzar los límites a través de mi espíritu. Y si nos mantenemos siempre renovados en el espíritu, podremos ir y vivir en las mayores medidas que alguna vez hemos imaginado. Ciertamente, nada es lo mismo hasta que se recibe. No es lo mismo haberlo escuchado que haberlo recibido y estar bajo la vivencia del Espíritu Santo. Y quiero hoy en el nombre de Jesús orar porque algunos de ustedes van a recibir esa plenitud del Espíritu Santo. Ya hay corazones de ustedes que ya han decidido romper con su opinión personal. Han decidido dejar de lado totalmente su concepto, su forma cerrada. Y se abren a lo que el Señor dice. Se abren a lo que Él revela. Se abren a su guianza. Y ciertamente el Espíritu de Dios permanecerá sobre cada uno de nosotros que vivimos así, renovados en su voluntad, no cerrados en la opinión, ni tampoco cerrados en lo que una vez pasó, sino abiertos para que Él continuamente sea como una catarata de agua sobre mí, renovándose, una continua corriente de agua. Él no es agua, pero uno de sus simbolismos es agua, una continua corriente de agua renovando la fuente de fe, de unción, de poder, con su presencia sobre mí y yo en Él, porque lo extraordinario es que Él está en mí, pero yo también estoy en Él, que Él me habla a mí, pero yo también le hablo a Él, que Él me ama a mí y yo también le amo a Él, que Él confía en mí y yo también confío en Él. Es una armonía totalmente, y justamente el obrar, como decía Marcos 16:20, que el Señor trabajaba junto a ellos y confirmaba esos verbos de trabajar juntos y confirmar la palabra, habla de caminar juntos. Y si ustedes recuerdan, cuando el apóstol Pedro está en la casa de Cornelio dando testimonio de Jesús, él dice cómo Dios ungió con poder y Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, el cual anduvo haciendo bienes a las personas, liberándolos de la opresión del diablo, porque Dios estaba con él. Haciendo referencia a Jesús junto a Dios, caminaban juntos. Y esa extraordinaria definición de Pedro es la realidad de estar bajo la unción y el poder, caminar junto
con el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó mientras Pedro decía eso? El Espíritu Santo cayó sobre la casa, vino sobre los gentiles, vino sobre Cornelio y toda su casa. El Espíritu Santo vino en poder y todos fueron llenos y ungidos en el Espíritu. Y luego ellos los bautizaron en el bautismo de arrepentimiento. Y esa fue la primer familia, el primer hogar gentil que recibió al Espíritu Santo. ¿Qué te quiero decir? Que alguien que tiene el testimonio de Jesús tiene la unción del Espíritu. Pero el que está oyendo el mensaje y también desea el testimonio de Jesús, también tendrá la presencia del Espíritu Santo. Algunos de ustedes ya han sido bautizados en el Espíritu Santo, pero lo que ignoran es algo, que la llenura junto a Él es de continuo. Todos somos bautizados por primera vez, pero luego hay llenuras continuas, un renovar continuo en su presencia. Mientras alabamos y adoramos su nombre, oramos junto a Él, leemos las Escrituras, de momento viene una llenura fresca. ¿Saben por qué? Porque el corazón sigue estando como la primera vez. Desea el testimonio de Jesús, desea conocer la voluntad del Padre, y el Espíritu está ahí, renovando, enseñando, edificando, revelando, empoderando, ungiendo, porque tu corazón está abierto, como la vasija que el Maestro le dijo a su discípulo, abierto para recibir nuevas medidas de su amor, de su gracia, de su presencia. Por eso en esta hora quiero que oremos. No voy a tomarme más minutos porque el mensaje es claro. El mensaje es clave. Pedro, no sé cuántos minutos le habrá tomado hablar sobre el testimonio de Jesús. Unos cuantos minutos y el Espíritu Santo vino sobre todos. Así que yo creo con todo mi corazón que mientras estamos hablando de esto, ya inició la obra del Espíritu Santo. No solamente sobre ustedes que están en vivo conectados, sino aquellos que oirán el mensaje después que se publica este video en Facebook o cuando lo subamos a la plataforma de YouTube. Pero este mensaje no se encierra en hoy, se expande, cada vez que se reproduce se expande. Por eso es bueno cuando volvés a oír un mensaje, porque lo que está contenido en ese mensaje, cuando volvés a oírlo, se desata. Mira, hay mensajes que yo lo he escuchado varias veces y hay mensajes que me han encontrado de una forma una vez que lo oí, pero me han encontrado con otra forma otra vez. Y muchas veces lo que no recibí en las primeras veces que lo oí, lo recibí en las postreras, porque me encontró en una condición de ceder, me encontró en fe, me encontró dispuesto y recibí aquello que quizá en el momento no recibí por distraído o por cualquier otra cosa. Pero el mensaje siempre se mantiene ungido. Por eso lo que está escrito en la Biblia, aunque pasaron 2000 años de los escritos, sigue tan vigente, su aceite sigue tan fresco, que cuando uno lo lee y lo lee con fe y con diferentes etapas de la vida, esa unción, esas medidas de Cristo y el peso de su gloria viene sobre nosotros en mayores medidas. Por eso ahí solamente no hay que hacer un esfuerzo, solamente tienes que levantar tus manos, y si tu corazón ya tiene el deseo, es porque ciertamente el camino se ha abierto para que el Espíritu Santo venga y permanezca sobre ti. No te limites mentalmente al estar esperando un tipo de manifestación o un tipo de experiencia. No te pongas ahora a hacer memoria de la experiencia que alguien te contó que tuvo, porque el Espíritu Santo tiene sus propias experiencias y sus propias manifestaciones con cada uno de nosotros como Él desea. Así que tú levanta las manos y solamente deja que el deseo de tu corazón por Él comience a inspirarte las palabras en tu boca y empieza a pronunciarlas y empieza a decírselas. Empieza a proclamarlas, porque el bautismo es personal, la llenura es personal. Nadie puede bautizarse por ti, nadie puede llenarse por ti. El bautismo, la llenura es personal. Se trata de tu corazón hacia Dios y Dios derramará el suyo por su Espíritu. Oh Padre, te adoramos en esta hora. Padre bendito, te damos tanta gracia en el nombre de Jesús. Gracias por la promesa del Espíritu Santo tan vigente, tan real, tan presente en los creyentes.
la vida de unción, la vida de poder, Señor. Es tu deseo, es tu voluntad revelada sobre tus hijos, sobre tus hijas. Que tengan el testimonio de Jesús y los llevemos hasta lo último de la tierra. Y la tierra sea llena del testimonio de Jesús para la gloria de tu nombre. A través del Espíritu Santo, Señor. Oro que todo espíritu que intimida, que pone miedo, que pone temor, que pone cobardía, que pone duda, lo ato en este momento y lo expulso fuera en nombre de Jesús. Ningún principado, ni potestad, ni gobernador del infierno no va a resistir el bautismo del Espíritu, no va a resistir la llenura del Espíritu. En esta hora oro, Señor amado, que a través de esta transmisión de audio, Señor, y a través de mi voz, el Espíritu Santo entre en esos hogares, entre sobre esos corazones. Y esa presencia del Espíritu que fue resistida por miedo, por incredulidad, por ignorancia o porque amaban más otras cosas antes que a Él. Y todo corazón que se empezó a alinear en base a la palabra y han deseado el Espíritu. Han dicho, yo quiero la unción, quiero el poder, quiero caminar junto al Espíritu, quiero el testimonio de Jesús. Esos corazones que se han estado alineando, ahí están en el lugar y en el momento y en la ubicación donde el Espíritu viene con fuego, viene con presencia, pero viene con un testimonio real, viene con un testimonio real. Una vez que viene Él, la vida ya no es igual, la vida no es la misma, la vida recibe un impacto donde deseas a Jesús, donde además se te despierta un amor por Jesús tan intenso como jamás lo tuviste. Se te despierta un hambre tan intenso por la palabra de Dios como nunca lo tuviste. Se te despierta una actitud, un sentido de adoración, de alabanza, de danza en el Espíritu como jamás lo tuviste, porque son sus cataratas de vida inundando todo tu ser y provocando una reacción a su mensaje, a su palabra. Oh Padre, yo me uno junto a los jóvenes y comienzo a adorarte por mi propia llenura, una llenura fresca de tu Espíritu. Una llenura fresca de tu Espíritu, Señor. Los cielos se han abierto sobre cada lugar que está oyéndose este mensaje y la plenitud de tu presencia comience a venir, Señor. Ciertamente el deseo de tu corazón es el habitar de tu Espíritu en nosotros y nosotros habitar en el Espíritu Santo. Oh Señor, en esta hora te exaltamos, pronunciamos tu nombre, Yeshua. Pronunciamos tu nombre, Yeshua HaMashiach, nombre sobre todo nombre, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey. Hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono con adoración. Hoy perfumamos tu trono con confesión de fe. Hoy perfumamos tu trono con alabanzas, con arrepentimiento, con deseo por tu Espíritu. Hoy perfumamos tu trono porque es alineado nuestro corazón con el tuyo. Es alineado la tierra con el cielo. Perfumamos tu trono, perfumamos tu trono, perfumamos tu trono, perfumamos tu trono. Oh, perfumamos tu trono. Padre Santo, Padre bendito, Padre de amor y de misericordia, Padre eterno, Padre victorioso, Padre glorioso, Padre de inmenso amor y compasión, Padre justo, Juez eterno, Padre mío, Padre celestial. Oh Yahweh, sea bendita tu voluntad por siempre y para siempre. Sea bendito tu reino, sea bendito tu santo Hijo Jesús, sea bendito tu Espíritu Santo, sea bendito Israel, sea bendito toda la congregación de Jesús en el mundo entero. Oh Señor, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra. Gracias por tu voluntad revelada. Gracias por impartir de tu Espíritu. En esta hora hay un renovar del Espíritu Santo claramente. Hay un renovar en las lenguas. Hay un renovar en la fe. Hay un renovar en el amor. Hay un renovar en la gracia. Como si ríos de aguas corrieran y saltaran dentro de nosotros. Hay gozo renovado dentro. Hay gente que va a volver a reír. Vas a volver a reír. Vas a volver a disfrutar de cada día. No vas a ver
ver el día gris, vas a ver el día con sol, hablando metafóricamente, vas siempre a encontrarle un sentido al día, siempre vas a encontrarle un sentido a la vida, vas a encontrarle un sentido profético en cada situación, porque tu corazón estará lleno del gozo de la presencia, pues en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hay un renovar, hay una catarata de lluvia de gracia que está cayendo, hay un renovar del Espíritu, porque hay corazones que ceden y que abren el corazón y su vida a la continua guianza del Espíritu Santo, a la comunión con el Espíritu Santo. Señor, más unción, más poder comienza a derramarse, comienza a crecer la medida de Jesús dentro de nosotros, y el peso de su gloria comienza a aumentar en nosotros, porque todo lo que le resistió lo cedemos, lo crucificamos en la cruz y reconocemos, Señor, que el Espíritu de Dios tiene total libertad en nosotros para expresarse. Tiene total libertad para expresarse. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya. Recibe, hijo de Dios. Recibe, hija de Dios. Recibe la promesa de tu Padre en Jesús. Recibe el Espíritu de Dios. Recibe el Espíritu Santo. Recíbelo, 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 recíbelo en el nombre de Jesús. Recibe el Espíritu Santo. Recíbelo plenamente sobre tu vida. Yo extiendo mi mano sobre el celular como un acto profético que fuera tu cabeza, y declaro: recibe el Espíritu Santo, recibe la llenura, recibe el renovar, recibe mayores medidas en el Espíritu Santo, dones de visión, de profecía, de revelación, de discernimiento, de palabra de ciencia y conocimiento, de palabras de fe, don de sanidad, don de milagros. Comiencen a despertarse y a expandirse su influencia, su potencial. Oh, comience la luz del Señor a resplandecer con mayor fuerza sobre ti. El Señor ponga su rostro sobre ti y lo resplandezca sobre ti. Los que lo miraron a Él no fueron avergonzados. Todos los que lo miran a Él son iluminados por causa del Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, Señor, hay un renovar fresco en tu presencia. Continua presencia. No era lo mismo tu vida hasta que lo recibiste hoy. Hasta que lo recibiste hoy. Hasta que lo recibiste hoy. Aleluya, 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 aleluya. Pero recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ustedes, y entonces serán mis testigos, dijo el Señor Jesús. Recibe al Espíritu Santo. Recíbelo. 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 Hay una ligadura a Él cuando recibimos al Espíritu Santo. Somos ligados a Jesús y Jesús es ligado a nosotros. Y estamos siempre unidos en el Espíritu Santo. Sí, Señor, alabamos, glorificamos tu nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Nombre sobre todo nombre. Sí, Señor, cedemos, te honramos. Te damos gracias, Espíritu Santo. 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 Mayor deseo por tu presencia. Mayor deseo por tu presencia. Atraídos a tu presencia. Mayor profundidad en los ríos de tu presencia, Espíritu Santo. Ahí está más. Sean fortalecidos en la fe, en el amor, en el Espíritu Santo. Sean fortalecidos. Sean fortalecidos. Sean fortalecidos. Justamente por el Espíritu Santo. Aunque estamos negados a estar juntos físicamente por el tema de la cuarentena, pero el Espíritu Santo hace posible que estemos juntos
estemos juntos en la oración, estemos juntos en el congregar a través de esta plataforma. El Espíritu Santo da testimonio de lo que ministramos, da testimonio de la palabra en tu vida, aunque físicamente no estamos juntos en el Espíritu. El Espíritu Santo traspasa barreras de distancia, traspasa barreras de lugar, traspasa barreras de tiempo, traspasa barreras de todo, porque Él no es limitado en nada. Él es totalmente ilimitado. Por eso recibe en mayor medida. No te distraigas con nada. No te distraigas con nada. No pienses en cómo será. Solamente cede. Solamente cede. Solamente cede. Y ocurrirá como tiene que ocurrir. Pasará como tiene que pasar. Oh Señor. Oh Señor. Aleluya. Sí, Señor. Gracias por el testimonio de tu presencia en el corazón de muchos jóvenes. Gracias, Señor, porque creo y sé que muchos han recibido un renovar, una llenura fresca de su presencia. Jóvenes, nos estamos despidiendo, pero usted tiene toda libertad de cuando se termine la transmisión, de quedarse un tiempo más con el Señor adorando o hablando con Él, recibiendo de su plenitud. Nos encontramos este domingo a las 18 horas 6 de la tarde, tenemos la reunión dominical. Y el próximo martes a las 7 de la tarde tenemos la reunión de jóvenes. Y el próximo miércoles a las 8 de la noche la reunión general. Y el próximo jueves a las 7 de la tarde tendremos otro tiempo de reunión de intercesión. Así que los abrazo, los bendigo y dejen sus testimonios aquí en el chat de lo que ha sucedido con ustedes para la gloria del Señor Jesús. Bendiciones. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús.
No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de un hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido,